Sean bienvenidos y bienvenidas al Aula de Cultura del Diario Montañés en esta sede del Ateneo de Santander. El Aula de Cultura no ha tenido vacaciones. Durante los meses de julio y agosto se ha estado desarrollando con una conferencia y una presentación semanal en la sede de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, concretamente en el Salón de Actos de Caballerizas, a través de un programa que lleva ya muchos años desarrollándose, que son los martes literarios. Y ahora el Aula de Cultura del Diario Montañés recupera esta sede del Ateneo Santanderino. Y lo hace con una conferencia de Jesús Cabezón, del que yo me atrevo a decir, así a vuelapluma, que es un lector impenitente, devora libros como un pantagruel redimido y al mismo tiempo es un poeta de realmente alta calidad y un prosista que se expresa a través de columnas periodísticas, precisamente en el Diario Montañés, que siempre tienen un enorme interés. Pero además, Jesús Cabezón ha sido siempre un activista político en pro de la democracia. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Santander, candidato a la alcaldía. Ha sido senador español en el Senado de nuestro país y ha sido también eurodiputado, es decir, una trayectoria política impecable. Y ahora viene hoy aquí a darnos una conferencia nada menos que sobre Luis Martín Santos, su novela Tiempo de Silencio, que él ha titulado Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, Tiempo de Compromiso, Tiempo de Libertad. De lo que se trata es de escucharle a él, así que solamente antes el presidente del Diario Montañés, el letrado don Luis Revenga, va a dirigirles unas palabras y después ya será tanto Javier Menéndez Llamazares, el crítico literario del periódico del Diario Montañés, y Jesús Cabezón, los que hablen precisamente de este asunto de la figura de Luis Martín Santos. Luis, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Manuel Ángel Castañeda se ha quedado corto en los elogios a Jesús Cabezón, que no son elogios sino expresión de lo que es Jesús, pero les voy a dar por reproducidos y me sumo desde luego a lo que acaba de decir Manuel Ángel. Yo creo que un medio de comunicación, cualquiera que sea, y desde luego el Diario Montañés, una de las misiones esenciales que tiene es participar en la difusión de la cultura, acercar la cultura lo más posible a todo el mundo, a todo aquel que sea lector del Diario Montañés. Y es una misión indeclinable por parte de los medios de comunicación. Comentábamos antes arriba que la cultura en sí misma no vende, pero los medios de comunicación tienen que procurar que se venda la cultura. ¿Qué pretendemos patrocinando y organizando los martes literarios Elohim o los actos del Aula de Cultura en el Ateneo? Pretendemos dos cosas: dar color a nuestro otoño y a nuestro invierno y a nuestra primavera, trayendo aquí personas como hoy Jesús y Javier, que siempre está presente o siempre está con nosotros, que siempre aportan una visión distinta de la que puede tener un lector habitual. Y la segunda, para los lectores habituales, que es mi caso, lector habitual no es lector como Jesús, que tiene una formación y tiene una profundidad distinta, y escucharles a las personas como Jesús y como Javier nos permite descubrir otros ángulos en la lectura de cualquier obra. Yo este verano hablaba con una amiga de Santander 36 y me preguntaba que qué es lo que más me había gustado del libro. Pues mira, me ha interesado mucho el relato que hace Álvaro Pombo del Alfonso Pérez. Yo había oído hablar muchas veces del Alfonso Pérez y tal. Dice, bueno, pero eso es historia. ¿Tú no te diste cuenta la relación existente entre el padre y el hijo? Digo, pues sinceramente es lo más inadvertido de esa novela de Álvaro Pombo que me han contado. ¿Qué me ha pasado con Tiempo de Silencio? Me decían antes que era un libro de obligada lectura para los que estudiaban pre o co, en mi época desde luego que no, y yo oí hablar de este libro a Gregorio Morán aquí en el Ateneo en el año 2015. Me quedé con la idea de que era un libro que había que leer y lo he leído muy recientemente.
Me ha impactado, pero estoy seguro que Jesús y Javier, sobre todo Jesús, que es el que lo ha leído con más detalle y lo conoce con más detalle, nos va a descubrir ángulos y perspectivas que yo no sería capaz de descifrar porque soy un lector normal, no soy un lector con la profundidad y conocimientos que tienen estos señores. Por lo tanto, pretendemos que estos actos estén dotados del atractivo, de la cualificación de las personas que vienen a participar en ellos y a los que escuchamos con suma atención y con gran agradecimiento por nuestra parte. Muchas gracias a los dos. Pues muy buenas tardes, la verdad que es un placer reiniciar el curso aquí con ustedes, que nos acompañen y además demostrar que, bueno, que igual no vende muchos periódicos, pero sí que la cultura tiene tirón, sobre todo en esta ciudad y en este Ateneo. Muchísimas gracias. No sé si debería contarlo Jesús, pero me llamó hace un par de meses Jesús para organizar esta presentación y me dijo que iba a hablar de Luis Martín Santos. Yo me puse muy contento porque soy de León y sé que él es de Palencia, y dije, qué maravilla, va a hablar de Luis Martín Santos. Luis Martín Santos fue, bueno, pues un pedagogo, fue incluso maestro de escuela, que era de Palencia, tenía muchas relaciones en León, y estaba mucho por mi pueblo además, y fue, bueno, pues un gran escritor, fue un teórico del marxismo, estuvo, bueno, y acabó, curiosamente, que no sé qué les pasa a los teóricos del marxismo, acabó dando clases en Estados Unidos. O sea que... Y yo me quedé maravillado hasta que Jesús me sacó del error. Me dijo, no es ese Luis Martín Santos, es el otro. Digo, coño, claro, el otro. Bueno, hubo dos Luis Martín Santos. Uno fue ese, bueno, pues gran teórico y pedagogo palentino, y otro era Luis Martín Santos con guión en el medio, bueno, yo creo que es al que todos conocemos. Luis Martín Santos, el gran escritor, el gran novelista famoso, acabó eclipsando de tal manera a nuestro otro Luis Martín Santos que cuando publicaba columnas en El País casi todo el mundo acababa pensando que el rojísimo que había escrito eso era Luis Martín Santos de Tiempo de Silencio. Entonces a mí me entró un poco el pánico cuando me di cuenta, digo, a ver si voy a meter la pata presentando a Jesús Cabezón y va a haber por ahí otro Jesús Cabezón. Digo, si hay dos Jesús Cabezones y la vamos a liar, porque claro, todos ustedes saben que hay un famosísimo Jesús Cabezón en Cantabria, que es político, y un famosísimo Jesús Cabezón en Cantabria, que es escritor y poeta. Entonces espero que no nos vayamos a confundir de personajes. Uno de los dos Cabezón, o los dos, creo que nacieron en Palencia en 1946. Como ya nos ha contado, bueno, estudió bachillerato, estudió Derecho. No pudo dedicarse al Derecho por esas cosas del régimen anterior. Acabó la cosa bastante mal tras una trifulca policial y bueno, tuvimos la suerte de que después de eso acabó cayendo por estas tierras y aquí lleva, yo creo que desde 1974, donde trabajó primero como funcionario en la Seguridad Social y luego fue ascendiendo en distintos puestos de responsabilidad, sobre todo en la política municipal, después saltó a la nacional, como saben, incluso pues estuvo en el Parlamento Europeo. Aparte de eso, pues después volvió al ayuntamiento, pero también tuvo una época de gestión cultural al frente de Caja Cantabria, de la obra social, que llegó a presidir, ¿no? Yo creo que fue hasta 2007. Lo que pasa es que fue un político rarísimo, porque ustedes saben eso de que el que llega en España al sillón no se va de allí ni... Bueno, sin embargo, Jesús, en 2010 volvió a su plaza de funcionario, volvió a la vida civil, es decir, un político que ha estado en Bruselas, que ha sido senador, que ha conocido esos placeres que el resto de los humanos de a pie no podemos ni imaginar. De repente se le ocurre volver a la vida normal, retomar su actividad y ser un ciudadano más. Yo creo que eso le convierte en un político, pues una rara avis, ¿no? Ojalá fueran todos así. Sin embargo, aquí llega el cruce, ¿no? Esta rara avis, porque no sabemos si es un político que escribe o es más bien un escritor que se metió en política, ¿no? Yo no me imagino que un político cualquiera en España pueda escribir cosas como: cuando era niño no me robaban mi realidad y mis sueños.
Hablaba con las noches y los días desde los libros de aventuras, cuando la imaginación solo se rompía en el despertar obligado. Si pudiera regresar hacia aquellos olores, si fuera posible retornar a las tardes del abandono. Cuando era niño, nadie fue capaz de detener el tiempo. Esto lo escribió Jesús Cabezón, no sé si el político o el poeta, en Imaginario de Otoño, que es uno de los muchos libros que ha ido publicando a lo largo de los años. Jesús, inicialmente, bueno, yo creo que era poeta, lo que pasa es que luego ha ido expandiendo su actividad hacia otros ámbitos. Le hemos leído muchísimo, le seguimos leyendo en el Diario Montañés y le hemos leído también mucho en Internet, cuando surgió pues esta corriente de escribir en Internet. A mí siempre me ha maravillado ese diario de un escéptico en el que, bueno, comparte sus pensamientos y que además lo subtitula como un espacio para reflexionar y compartir. Yo creo que eso nos dice mucho acerca de Jesús Cabezón. De hecho, sus obras, si le han seguido, no suelen dedicarse a su vida, no se van a gloria, no es un escritor convencional en ese sentido, de los que explotan su propia biografía y su propia imagen, sino que tiende más hacia los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando publicó su cuaderno de notas, lo que se dedicó es a contarnos quiénes la han influido, quiénes han formado esa visión del mundo que tiene, desde distintos escritores, cineastas, pintores, políticos, es decir, bueno, desde Juan Gelman a Gioconda Belli. Yo creo que todo el siglo XX está repasado en sus libros, que son pues eso, cuadernos de notas y maneras de aproximarse a una forma de ver la vida. Sin embargo, bueno, yo creo que lo fundamental en Jesús es ese talante, esa personalidad que ha conseguido, bueno, pues en una región conservadora, porque creo que aquí nunca, el partido en el que estabas nunca ha arrasado, pero sin embargo te has ganado el respeto siempre de los rivales, y que yo creo que ha sido por esa voluntad constante de abogar por el diálogo en lugar de por la confrontación, ¿no? Bueno, pues todavía recuerdo que le entrevistaron en un periódico escolar en 2007 cuando se presentaba para alcalde, y él contaba cómo le gustaría que fuera su Santander, ¿no? Decía que Santander tendría que ser una ciudad habitable, que no sea una ciudad agresiva, para que sea una ciudad fundamentalmente pensada y hecha para los que viven en ella. La ciudad son las calles, son los coches, los semáforos, son los colegios. Fundamentalmente la ciudad son los ciudadanos y para ellos tienes que pensar la ciudad. Bueno, yo creo que eso condensa bastante el ideario de Jesús y esa manera de ver la vida. Y yo creo que lo más importante ahora es que Jesús nos presente a Luis Martín Santos, que eso sí, no va a ser el otro, ¿eh? Va a ser el verdadero Luis Martín Santos, el del guión entre los dos apellidos. Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y gracias a los que me han introducido en la conferencia, en la charla. Es verdad que soy un lector, no voraz. Leo, me gusta leer. Soy un defensor de la democracia y he tratado de defender la democracia, incluso a veces con algún disgusto personal. He sido funcionario y me jubilé como funcionario, y en un momento dado, como decía Javier, pues pasé de la mística de la política, volví a la ascética de los expedientes. Y hoy les voy a comentar o hablar de lo que es o de quién fue Luis Martín Santos. Nació en Larache, donde su padre era militar, cuando Larache era parte del protectorado español. Su padre era un hombre autoritario, era médico, cirujano, militar, llegó a ser general y autor de un manual de cirugía de guerra. Con su mujer y con los hijos que habían nacido en Larache, que eran tres, Leandro, Encarnación y Luis, pues se instalan en San Sebastián en 1929. Su padre pertenece al bando de los vencedores y al finalizar la guerra civil forma parte de los tribunales de depuración. Y por esos tribunales de depuración pasaron algunos médicos donostiarras. Algunos de los hijos de esos depurados compartieron aula con Luis en el Colegio de los Marianistas de Aldapeta, lo cual pues no dejaba de ser una situación incómoda para Luis, pero así era la vida en aquellos años. Luis Martín Santos siempre fue un estudiante brillante,
finaliza el bachiller en 1940 y su amigo, su gran amigo Juan Benet, le recuerda como un joven culto, insoportablemente culto, aunque su bagaje literario entonces era bastante precario, saturado de sobresalientes y matrículas y adornado con el título de abanderado de la congregación. En la exposición que se pudo ver en la Biblioteca Nacional, este es el catálogo, hay una foto y se le ve a Luis Martín Santos como abanderado de la congregación, exponente de la ortodoxia, de su ortodoxia adolescente. A los 17 años, dice Juan Benet, era creyente y a los 18 era ateo de convicción, de los que no se guardan de tenerlo a gala. Me atrevo a decir, sigue recordando Juan Benet, que de la noche a la mañana pasó Luis de ser un estudiante católico modelo a ser un médico librepensador, abandonó las filas de la tradición ortodoxa para formar parte de las filas de la heterodoxia. Según Mario Camus, amigo suyo también, Martí Santos hubiera querido ser Sartre y simultáneamente Picasso. De su personalidad reconocemos rasgos en los que coinciden quienes le conocieron personalmente. Primero, de la clase, culto, ingenioso, seductor, un tío cojonudo, decía Gil de Viedma, y así lo apunta en sus diarios, aunque estos y otros testimonios no valoran el significado de su esposa Rocío Lafón, que fallece en 1963, de quien Jaime Salinas, que la conoció en Barcelona después de asistir a una conferencia de Martín Santos allí en Barcelona, anotó en una carta: la mujer de Martín Santos me resultó más agradable y más flexible que él. Estudia medicina en Salamanca, fue alférez de complemento en las milicias universitarias, se licencia y obtiene el premio extraordinario en 1946 por su trabajo Fisiología de la célula nerviosa, y se doctora en Madrid, donde reside, entre 1946 y 1949. La tesis doctoral de Luis Martín Santos la dirige Pedro Leinentralgo y versa sobre la relación entre filosofía y psiquiatría, y se titulaba Dilthey, Jaspers y la comprensión del enfermo mental. Una tesis que se publica como libro en 1955, y los conceptos de esa tesis doctoral vuelven a ser analizados en un trabajo que publica en la revista Teoría, Fundamentos teóricos del conocer psiquiátrico. En Madrid realiza algunas prácticas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja como cirujano de guardia en el Hospital San Carlos y se inicia ya en la psiquiatría, y mantiene simultáneamente unos contactos directos con los escritores de la entonces llamada generación de los 50. Lee literatura contemporánea, y participa en la tertulia de médicos vascos del Bar Gaviria, a la que existían también Pío Baroja y Luis Peña Ganchegui, donde se encuentra con Juan Benet y Alberto Machín Barrena, que le presentará a su compañera de vida y cómplice de su aventura intelectual, Rocío Lafón. Recuerdo muy bien dónde y cuándo le conocí, escribe Juan Benet. Es imprescindible acudir a Juan Benet para saber quién era Luis Martín Santos. Recuerdo muy bien, decía, cuando le conocí, una tarde de sábado del otoño de 1948. Alberto Machín Barrena me había introducido en una tertulia, casi toda ella formada por médicos vascos que practicaban en Madrid. Tenían un lugar de reunión, el Bar Gaviria, los sábados por la tarde. Los no médicos más habituales éramos Alberto, Pío Caro, Luis Peña Ganchegui y yo. Y a aquella tertulia acudió el joven doctor Martín Santos, un desconocido para el resto de sus colegas, que en un principio lo recibieron con ciertas reservas por su hablar un tanto enfático y sus maneras un tanto perfiladas. De todas las formas, un sábado en noviembre me acompañó y en el paseo del Prado hasta mi casa nos confiamos nuestras respectivas situaciones y nuestros gustos y aficiones. En 1949, en el otoño, asiste a un ciclo de conferencias que dicta José Ortega Gasset en el Cine Barceló, y cito esto porque una de aquellas conferencias tiene un referente irónico en su novela Tiempo de silencio. Se hospeda en aquellos años, entre el 46 y el 49, en una pensión de la calle Barquillo, cuyos titulares debían de ser Familia, porque le trataban realmente bien. Juan Benet, en su obra Otoño en Madrid, hacia 1950, incluye
4 textos que se desarrollan en aquel Madrid de los años 50, un tanto Madrid galdosiano todavía. Barogiana, dedicado ese trozo a Baroja, Caneja Juan Manuel, dedicado al pintor Caneja, el Madrid del hoy, un compañero de Juan Benet de su época de estudiante en la Escuela de Caminos, y Luis Martín Santos, un memento. Este apartado, Luis Martín Santos, un memento, son unas 18 páginas que se publican después en un libro en 1987. En ese texto de Luis Martín Santos, un memento, describe la pensión de la calle Barquillo y cuenta cómo Martín Santos, un joven culto, educado, que vestía muy formal, generalmente llevaba un traje cruzado, y con sus amigos y escritores bebía coñac barato. La aventura de la fiesta se reservaba para las noches de los sábados, comenzando por casas de comida al alcance de los bolsillos de los que acudían, podían visitar algún burdel de la zona y terminaban en los famosos cabarets de Madrid como Pasapoga o Casablanca, que eran los cabarets de los que yo todavía siendo joven había ido a hablar a gente mayor que yo. Algunas de esas experiencias las cuenta en Tiempo de silencio. Amplía sus estudios en 1950 en Alemania porque necesitaba conocer algo de alemán para leer a los teóricos de la psiquiatría, y en Heidelberg trabaja en el Instituto Psicoanalítico y profundiza en los conocimientos de Jaspers. Al regresar en el año 51, obtiene una plaza de director en el psiquiátrico de Ciudad Real, aunque realmente no llegó a vivir de forma estable en Ciudad Real. Prepara las oposiciones de director del Hospital Psiquiátrico de San Sebastián y obtiene la plaza de jefe de los servicios de la Diputación de Guipúzcoa y vivirá en San Sebastián durante 13 años hasta su fallecimiento. Una tarde de primavera, escribe Juan Benet, me dijo Luis que quería presentarme a una joven que había conocido en el departamento de psiquiatría del Hospital General que dirigía López Ibor y en el que trabajaba como enfermera. Se llamaba Rocío y mi presencia era requerida para acompañar a su hermana, que como todavía estaba en edad escolar, se aburría bastante y necesitaba distracción. Rocío entró en tromba en la vida de Luis y a la vuelta de un verano que él pasó en Heidelberg para perfeccionar ese rudimentario alemán que llegó a estudiar, ya eran novios. Dice Juan Benet que fue entonces cuando dejaron de frecuentar los locales más golfos, de los que eran más asiduos, para terminar con sus chicas en locales donde estuvieran más a gusto. En el 53, Luis Martín Santos se casa con Rocío Lafont en Madrid y nada menos que en los Jerónimos, un símbolo de un determinado estatus social. Tuvieron 4 hijos, Luis, Juan Pablo, Rocío y Leticia, que fallece cuando tiene tan solo 3 meses. El destino de Martín Santos, como el de los protagonistas de sus novelas, está asociado al de España, donde ha decidido permanecer obstinado en una lucha imposible. Pero yo he querido estar aquí, dice en un momento de reflexión carcelaria Pedro, el protagonista de Tiempo de silencio. Martín Santos fue también un político. En febrero de 1956, unos aguerridos jóvenes crean en Madrid, nada menos que en un campo de fútbol de la Guindalera, lo que era la Agrupación Socialista Universitaria, con el lema «Por una universidad mejor en una España mejor». En aquel año del 56 es cuando cesa Ruiz Jiménez en el Ministerio de Educación y Laín Entralgo cesa también como rector de la Universidad de Madrid. Luis Martín Santos tuvo interés por ser profesor universitario y pensó que quizá podía obtener una cátedra en Madrid. Y de hecho prepara las oposiciones con Carlos Castilla del Pino, que era amigo suyo. Los dos se presentan, pero ninguno de los dos consigue su objetivo. Se vuelve a presentar en el año 59, pero entonces, en marzo del 59, Luis Martín Santos acababa de salir de prisión atenuada, por ser militante socialista, y no cabía la posibilidad de un resultado satisfactorio. En marzo de 1956 eran detenidos en Pamplona un grupo que me parece que es significativo decir quiénes eran. Detenidos en marzo, digo, del 56 por su vinculación a la Agrupación Socialista Universitaria o por ser amigos de algunos socialistas del momento. El diplomático
Vicente Guirbau, que cumplió 9 años de cárcel y fue expulsado del cuerpo diplomático por razones políticas, aunque después regresó cuando se muere el dictador y se reincorpora a la carrera diplomática. También es detenido Alberto Machín Barrena, miembro del PSOE en San Sebastián, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional en Washington. El arquitecto Luis Peña Ganchegui, autor del Cursal en San Sebastián y del Peine de los Vientos, junto con Eduardo Chillida. Vicente Urcola Ansola, otro médico psiquiatra, que sería condenado a 2 años y 4 meses de prisión, y los escritores Juan Benet, ingeniero, que dirigió numerosas obras públicas y compatibilizó su pasión también por la literatura, y Luis Martín Santos, que era miembro del PSOE. Todos ellos pasaron a ser trasladados a la Dirección General de Seguridad. Luis Martín Santos volvió a ser detenido en el 58, 1959 y 1962. Asiste al 7º Congreso del PSOE en el 58 y en 1960 acompaña el féretro del Lehendakari José Antonio Aguirre. El juicio por las detenciones, concretamente las de 1958, se habían aplazado por presiones internacionales, se celebra ya a comienzos de 1964, pero Luis Martín Santos no figura entre los acusados porque había fallecido precisamente en Vitoria el 21 de enero de 1964. El sábado anterior, de aquel 21 de enero de 1964, dice Benet, habíamos salido a cenar mi mujer, los Caneja, Luis Solana y yo, cuando en un disco rojo nos topamos con Luis y un amigo de Donostierra a quien yo no conocía, que venían a Madrid desde Salamanca. Luis había ido allí a respirar ambiente y recoger detalles que necesitaba para su novela Tiempo de Destrucción. Cenamos y tras la cena pretendieron arrastrarnos a una noche de farra. Los madrileños rehusamos y mi mujer invitó a Luis a comer al día siguiente, domingo, en compañía de mi madre, pero Luis no compareció. Al martes siguiente me llamó Caneja a la oficina para darme la noticia que había salido en el periódico, la muerte de Luis Martín Santos. Todo fue un soplo. Y quiero recordar una anécdota, me parece una anécdota curiosa, que la cuenta José Lázaro, que es el biógrafo de cabecera de Luis Martín Santos, en una obra que titula Vidas y muertes de Luis Martín Santos, que fue premio comillas de ensayo. Y dice la anécdota, la escena que me contó Anchón Ezeiza es la siguiente. Un día que íbamos los dos por una avenida de San Sebastián, nos encontramos con que en la terraza de uno de los cafés estaba sentado Melitón Manzanas, el policía torturador al que años después mató ETA. Luis se paró a mirarlo. Lo conocía bien, porque le había detenido alguna vez. De repente me dice, te lo voy a presentar. Yo me quedé helado. ¿Pero qué dices, chalado? Vámonos de aquí. Luis se acercó a la mesa de Manzanas y señalándome va y dice, le quiero presentar a mi amigo Anchón, director de cine. Y mirando después hacia mí, lo señala a Melitón Manzanas y le dice, aquí Melitón Manzanas, un esbirro. No sé cuál de los dos se quedó más pasmado. Creo que llegué a decirle al comisario, mucho gusto, señor, antes de salir pitando. Años después, yo he comentado a otros amigos que en una ocasión le di la mano a Melitón Manzanas, pero se la di en condición de esbirro. Yo creo que Luis a veces utilizaba su privilegio de clase, pero era por joder, por meterle el dedo en el ojo al tío que despreciaba. Imagínate si va un obrero o un minero asturiano y le dice a Manzanas, aquí un esbirro. La hostia que se lleva. Para eso tienes que ser hijo de un general. Yo supongo que después de Manzanas llamaría a su padre y le diría, mire mi general, es que soy hijo de usted. Luis jugaba con una situación de cierto privilegio como hijo de los vencedores, pero siempre lo reconocía. En eso también era honrado. Jaime Gil de Viedma escribió en su diario una catástrofe, la muerte del escritor y psiquiatra Luis Martín Santos, desbaratado por un accidente de automóvil en 1964. Poseía un talento literario considerable y era el escritor más inteligente, con más dominio de las ideas y de su oficio de toda la nueva literatura. Unos meses antes, en 1963, había fallecido su mujer, Rocío Lafón, en un accidente en casa. Rocío
perdió el sentido del olfato y no pudo detectar a tiempo una fuga de gas y fallece. Los 3 hijos del matrimonio quedan a cargo del abuelo paterno, que los educa en un ambiente un tanto estricto. Daniel Arjona nos cuenta que el 20 de enero de 1964, Luis Martín Santos llamó 4 veces a María Josefa Rezola, con quien estaba tratando de rehacer su vida después de la muerte accidental de su esposa Rocío. En la primera llamada a media mañana avisó que salía de coche en Madrid, camino a San Sebastián, con su padre y un amigo, y que pasaría a ver a sus 3 hijos al llegar y luego a ella. La segunda llamada tuvo lugar desde el Alto de Somosierra y la tercera ya desde Vitoria. Oye, que no me esperes porque hemos tenido un accidente. Aseguró que su padre y su amigo estaban heridos, pero que él se encontraba bien. En la cuarta llamada le explicó que iban a ingresarlos. Al día siguiente, Pepa Rezola acudió al hospital de Vitoria porque Luis había empeorado por la noche. Cuando llegó, él le dijo: esto se acaba, es el final, ya ves. Lo teníamos todo y ahora lo pierdo todo. Luis Martín Santos falleció en la mesa de operaciones cuando tenía 39 años el 21 de enero de 1964. Su acercamiento a la psiquiatría, él era psiquiatra, empezó en 1948 publicando algunos textos. Fue una carrera que duró apenas 15 años y por lo tanto en esa etapa pudo desarrollar una obra científica relativamente corta. Pero publicó 2 libros importantes, el primero de su tesis doctoral en el 55, ya le he citado, Dilthey y Jaspers y la comprensión del enfermo mental, y después otro libro, Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial para una fenomenología de la cura psicoanalítica, del año 64, con un prólogo de Castilla del Pino. Vivió durante 13 años en San Sebastián y mantuvo una relación activa con el mundo cultural de su ciudad, que en definitiva también era el mundo cultural vasco. Impartió algunas conferencias en la Asociación Artística de Guipúzcoa y participó en lo que era la Academia Errante y también después con los artistas del Grupo Gaur. La Academia Errante, que funcionó entre el año 55 y 1963, consistía en reuniones de intelectuales vascos de diferentes ideologías. Se reunían en ventas centenarias situadas fuera de los pueblos o en los arrabales de las poblaciones, llegaban a media mañana y lo abandonaban a media tarde ya por la noche. Se constituye la Academia Errante con un homenaje al doctor Marañón. En octubre del 61 se celebra un acto dedicado a Lope de Aguirre y Luis Martín Santos explica en este acto que Lope de Aguirre no fue un loco, aunque sí una personalidad especial. En el argot más o menos técnico lo llamaríamos una personalidad psicopática. También participa en unas jornadas que organizan dedicadas a la generación del 98 y Luis Martín Santos habla de Baroja y de Unamuno. Las ponencias de Luis Martín Santos trataban de desarrollar desde una visión del realismo social, superar esa época y avanzar hacia un realismo más didáctico. También, como digo, participó o acompañó al Grupo Gaur, que era, en plena dictadura franquista, un grupo de artistas plásticos de Guipúzcoa que ante la situación de aislamiento cultural que vivían querían darse a conocer. Y lo hacen con una exposición inicial en San Sebastián en abril del 66, con obras de Néstor Barrenechea, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, etc. Y continúan hasta el año 69 con diferentes exposiciones, y así como la Academia Errante tuvo que cerrar porque la policía les dijo hasta aquí hemos llegado, pues este grupo del Grupo Gaur se clausura por las tensiones entre 2 líderes, que eran Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, y entre las tensiones también entre los artistas que tenían una visión más nacionalista y los que postulaban por posiciones más de izquierdas. Como literato, él se da a conocer con Tiempo de silencio y cuando publica la novela era un desconocido en el mundo literario. Y se suma a la renovación que se está produciendo en la literatura española, pues con Goytisolo, con Miguel Delibes, con Marsé, con Rafael Sánchez Ferlosio, con el propio Juan Benet,
tratando de superar un cierto costumbrismo descriptivo, un cierto sentimentalismo social para avanzar en unas reflexiones un poco más profundas. El amanecer podrido es un libro de relatos escrito a 4 manos entre Luis Martín Santos y Juan Benet, un psiquiatra y un ingeniero. Los textos del amanecer podrido fueron escritos entre el 48 y el 51, pero fueron publicados en 2020, cuando Juan Benet identifica la autoría de algunos de esos escritos. En realidad, él, Juan Benet, dice: estos 10 eran míos, 41 eran de Martín Santos y 16 no consigo descifrar de quién eran. Quizá estaban escritos de forma compartida. Como digo, el amanecer podrido se edita en 2020, añadiendo pues alguna fotografía y algunos textos de confianza entre los dos, y al final del amanecer podrido se publican 2 odas, una dedicada a Juan, escrita por Luis, y otra de Juan dedicada a Luis. En 2024, relativamente reciente, se publica Narrativa breve, con publicaciones entre el 45 y el 64, y entre esas narrativas breves yo destaco Condenada belleza del mundo, que es un relato escrito en el verano del 63, que es un relato que él regaló a Mario Camus, que lo custodió hasta su publicación. Quizá Mario Camus se lo entregó a Pepa Resola, que fue realmente la última albacea literaria de Luis Martín Santos. Pero Condenada belleza del mundo realmente había visto la luz por primera vez en una revista de cine, en Griffith, y después se vuelve a publicar en la revista literaria El Urogallo. Es un relato basado en una película de Anchón Ezeiza, El próximo otoño, que es una película pues producida por Elías Querejeta. Como ayudante de dirección está Víctor Erice, como director de fotografía es Luis Cuadrado, y la música es Luis de Pablo. Es decir, no es una película cualquiera. Y narra un romance entre una joven parisina emancipada y un pobre joven español acomplejado de aquellos momentos del 64, cuando se estrena la película. Tiempo de destrucción es una novela de la que existía cuando fallece un borrador. Está escrita entre el 62 y el 63, no pudo acabar la novela. Hay un primer intento de editarla por parte de José Carlos Mainer en el 75. Yo coincido entre los que dicen que fue una edición bastante fallida. Realmente se recupera el texto en 2022, y ya con una edición más cuidada, más crítica de Mauricio Jalón, se vuelve a publicar con un prólogo que había escrito el propio autor. Realmente la historia no termina, Tiempo de destrucción. Se desconoce al final de la novela qué es lo que pasa con el protagonista, porque los escritos de Martín Santos, los que se conocen, no terminan de aclarar lo que había pasado con Agustín, que es un juez instructor de Tolosa, que entra en crisis por quizá un desencuentro amoroso, según se puede deducir. Tiempo de destrucción sí que pudo ser reconstruido gracias a la labor de Mario Camus y de Pepa Resola. Recordaba, lo cito por ser quien es, el director de cine Mario Camus, que durante un viaje entre Barcelona y San Sebastián, Martín Santos comenzó a contarle el argumento de esta novela todavía en construcción. Me la contó de cabo a rabo. Yo tengo muy buena memoria, pero no me la contó para que la retuviera. Me la contó porque quería contármela. Me contó la historia entera, desde el principio hasta el final, recordaba Camus unos años después. Y llegamos a Tiempo de silencio, que se publica en marzo de 1962, con un impacto importante en los ambientes culturales españoles y con alguna repercusión exterior, y transforma lo que se conocía como realismo social en un realismo más comprometido con preocupaciones estilistas. Él defendió lo que llamó realismo dialéctico,
y se trata de una obra que, como dice José Lázaro, su biógrafo, utiliza una brillante técnica literaria y un hermoso lenguaje a través de los cuales logra dar una imagen profunda de la España castrense en los años 50. El libro incorpora a la literatura española una nueva forma de escribir, la propia del siglo XX, que en inglés había iniciado, entre otros autores, pues el propio Joyce. Martín Santos puede ser calificado como uno de los renovadores de la narrativa española de principios de los años 60 y sabe conjugar la tradición de Galdós, de Valle Inclán, de Baroja, con el experimentalismo de autores como Kafka, como Thomas Mann, como James Joyce, sin olvidarse de aunar su compromiso personal, que es un compromiso ético y estético. En su novela está reflejada de forma crítica la España de 1949, cuando la represión política del primer franquismo pues está en un momento álgido. El argumento, lo recuerdo por si alguno hace tiempo que leyó la novela, se centra en Pedro, un joven médico que investiga con ejemplares de una raza de ratones de Illinois la transmisión hereditaria de un cáncer, gracias a una beca que le permite residir en una pensión donde la dueña, viuda de militar, las dueñas de las pensiones, no sé por qué en la época eran viudas de militares, lo mima con un objetivo que era casarlo con su nieta Dorita. Agotadas las existencias de ratones, Amador, mozo de laboratorio, señala que un amigo suyo, el Muecas, en una chabola del suburbio, cultiva ratones de tal raza a partir de una pareja que él le había regalado un día. Y así entra Pedro en contacto con el Muecas, que se siente halagado por la visita del doctor. Un sábado Pedro se reúne con sus amigos y regresa bastante bebido a la pensión, ya de madrugada, y se ve atraído a la habitación de Dorita. Cuando se dispone a dormir aparece Muecas, porque su hija Florita, víctima de un aborto provocado de su feto incestuoso, se está desangrando y solicita la ayuda de Pedro, el joven médico. Pedro no consigue salvar de la muerte a la muchacha. Un maleante, el Cartucho, enamorado de Florita, termina por creer que el culpable es el médico. Practicada la autopsia, Pedro es detenido. La madre de la muerta descubre la verdad y Pedro queda libre, pero pierde la beca. Cuando Pedro celebra su noviazgo con Dorita en una verbena, el Cartucho se venga asesinando a la muchacha. Sin beca y sin novia, Pedro termina desengañado marchando de médico a un pueblo. Darío Villanueva nos dice que el título Tiempo de silencio, con ese título el autor nos muestra una situación opresiva, una injusticia sistematizada, miseria extrema, brutalidad, degradación y destrucción. Eso es para Darío Villanueva Tiempo de silencio. El autor nos hace viajar a ese Madrid de posguerra, tan maltrecho como inóptico. El nuevo plan urbanístico de Madrid buscaba demostrar que existía una renovación cultural y urbanística de la ciudad. Como no había espacios residenciales para construir, pues se construía en las afueras de la ciudad con viviendas ilegales. Félix Maraña comenta lo que antes les decía a ustedes, la incursión en la conferencia de Ortega en el año 49 que aparece en Tiempo de silencio. Dice el novelista que el filósofo distraía a las señoras para que no apreciaran el hambre de sus hijas. El hambre, el problema de la sociedad española de su tiempo, se debe, según el autor, Luis Martín Santos, a dos factores: la enseñanza y el subdesarrollo. Y es en la enseñanza y en la ciencia donde el novelista fija la construcción de valores renovadores. Son tiempos en España, a finales de los 40, de censura rígida. La novela sufrió esa censura y Tiempo de silencio se publica con 20 páginas menos, y tenemos que esperar al otoño de 1980, cuando sale ya la edición definitiva que restituye los párrafos que habían sido expurgados. Es curioso el comentario que hace Josep María Castellet, que es el miembro del comité de lectura de Seix Barral, que dice: la novela tiene factores positivos. Manifiesta que el autor ha sacado una obra interesante,
hecha de comentarios, alusiones, ironía, crudeza y ternura. Es una novela publicable, pero, anticipaba Castillet, tendrá alguna dificultad de censura. Puede extrañar la sumisión de aceptar las imposiciones de la censura, tanto por parte del autor como por parte del editor, que era Carlos Barral, pero primaba entonces el interés por publicar, tratando de buscar que en una segunda edición pues ya se pudiera hacer una publicación íntegra. La novela, con las autorizaciones y los sellos preceptivos del Ministerio, se publica en el año 62, cuando se gestiona realmente la autorización para publicar la obra y el formato, la sobrecubierta. Ricardo Domenech, en la revista Ínsula, en junio del 62, escribió que se trataba de una novela asombrosamente unitaria, de profunda densidad intelectual. Y en una reseña publicada en la revista Triunfo en junio de ese mismo año, el 62, la consideró una de las mejores novelas españolas de estos últimos años. Un historiador como Santos Juliá, al ser preguntado por la posguerra, en 2018, se concentró en tiempo de silencio, dice que se concentró en tiempo de silencio toda la atmósfera que había entonces en España. Apoyan con entusiasmo la publicación de Tiempo de Silencio, pues escritores como Mario Benedetti en Montevideo o Cabrera Infante era un entusiasta de Joyce y se entusiasma con la riqueza del léxico y la prosa compleja que está en Tiempo de Silencio. Enrique Vilamatas escribe que si me hubieran obligado a elegir un fragmento de la novela, me habría quedado con el momento en el que Pedro va andando por Madrid y se adentra por las callejas donde debió de andar Cervantes con aquella visión suya que contrastaba con la de los oprimidos y opresores. Si se le preguntaba al escritor por qué escribía, Luis Martín Santos contestaba: para modificar la realidad española y también para divertirme. La adaptación de la novela al cine la realiza Vicente Aranda en el año 86, una adaptación que tiene sus dificultades por traducir al lenguaje cinematográfico un lenguaje literario complejo, pero es una buena película. Y también hay una adaptación al teatro que la incluye José Luis Gómez en su programación en el Teatro de la Abadía. Dirige la obra de teatro Tiempo de Silencio un hijo de inmigrantes que reside en Suiza, y se adapta la obra al teatro a partir de la versión en alemán de Tiempo de Silencio. Fue una buena adaptación al teatro. Han sido múltiples los homenajes que se han organizado desde que muere Luis Martín Santos hasta hoy. Quizá el primer homenaje celebrado en libertad fue el de la revista literaria Cantil, en septiembre del 77 en San Sebastián, donde participan pues todos los que tenían algo que hacer o decir en un homenaje de estas características, desde Juan Benet o Rafael Ballesteros, Buro Vallejo, Marcé, Chillida, Carmen Gaite, etc. El escultor Eduardo Chillida, cuando muere Luis Martín Santos, le dedica una escultura en madera a Besti Gogorra III y que hoy se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. La editorial Galaxia Gutenberg tiene intención, con motivo del centenario del nacimiento de Luis Martín Santos, de editar su obra completa bajo la dirección de Domingo Ródenas, que es catedrático de literatura de la Universidad Pompeu Fabra y crítico de Babelia. Y entre el 5 de abril y el 9 de junio se ha podido ver en la Biblioteca Nacional la exposición Luis Martín Santos, Tiempo de Libertad. Este es el catálogo de la exposición en Madrid y es una exposición que se verá en el Museo San Telmo de San Sebastián entre septiembre y enero de este año y del año próximo. Como ha escrito el profesor Alfonso Rey, voy terminando, en conjunto Luis Martín Santos presenta un pensamiento socialista reformista. Sus ensayos ofrecen la imagen de un escritor preocupado por la función social de la literatura. Simultáneamente es un psiquiatra con ambición filosófica, un vasco no nacionalista y un castellano hostil al centralismo español.
El autor, como he dicho, fue miembro del PSOE y sintió el mismo compromiso político que otros compañeros de su generación. Una personalidad poliédrica, un personaje, un hombre singular, vitalista, divertido, mordaz, avanzado en su tiempo y que yo creo que es necesario conocer. Y si no se le conoce, pues descubrirle. Es una voz renovadora de la literatura española y que ha marcado a muchos lectores de generaciones actuales. Su biógrafo, José Lázaro, nos habla de un seductor irresistible, del gélido displicente, del hijo que viene de una familia de vencedores, del metafísico vocacional, del científico positivista, del militante político clandestino, del padre de familia, del alegre juerguista, del psiquiatra, del sartreano fervoroso, fue realmente un entusiasta de Jean-Paul Sartre, del socialista demócrata y de tantos perfiles humanos difíciles de completar. Era un hombre de pensamiento, dicen algunos que le conocieron. Todos cuantos le conocieron destacan su lucidez y su inteligencia. El cineasta Anton Ezeiza asegura que la conversación con el escritor se convertía en un debate dialéctico del que el Martín Santos no se apeaba hasta darlo por concluido. Esa querencia del médico Donostierra por el debate no era sino una prolongación de su excelente inclinación al pensamiento. Y el director de cine, Mario Camus, cuando le preguntaron cómo era Luis Martín Santos, decía: si quieres saber cómo era Luis, coge unas cuantas páginas de Tiempo de silencio y de Tiempo de destrucción. Era así. Pero sobre todo, lo fundamental para comprender sus novelas, decía Mario Camus, y para comprenderle a él mismo, es no olvidar que Luis jugaba siempre, se reía siempre. Lo único que hacía continuamente era divertirse, pero eso era tan divertido, por eso era tan divertido estar con él. Luis Martín Santos fue una persona brillante, que irrumpió muy pronto en la psiquiatría, en la política y en la literatura. Un hombre lúcido, con un discurso poderoso en tiempos donde se imponía el silencio en un país dolorido y adormecido por un dictador que se paseaba bajo palio en determinadas ocasiones. Si no hubiera muerto en 1964, además de vivir un tiempo de silencio y otro tiempo de compromiso, Luis Martín Santos hubiera vivido un tiempo de libertad. Muchas gracias. Pues la verdad, Jesús, es que ha sido un magnífico repaso por la figura de un autor al que, bueno, algunos, como en mi caso, nos tocó leer en el instituto. Antes decían Preu, yo soy un poco posterior, pero también nos tocó. Y cuya figura, bueno, pues hay que reivindicar. Es ahora su momento. O sea que todo lo que quieran preguntar a Jesús y que crean que se ha quedado en el tintero, pues o aportar por su parte, yo creo que este es el momento. Se acercará con el micrófono para que hagan su pregunta. No se animan, lo has explicado todo maravillosamente. Bueno, yo sí que tengo alguna cuestión que bueno, sobre todo me ha maravillado esa descripción que haces de la novela que tomas de Castellet, ¿no? Que dices que decía que mezclaba crueldad y ternura, ¿no? Yo no sé si es eso lo que sentimos los estudiantes cuando nos tocó. En mi caso, yo creo que era el año 88, leer a Luis Martín Santos, porque realmente es una novela compleja y cuando la lees con 16, 17 años, a lo mejor es un texto, bueno, digamos que poco simpático para un muchacho de esa edad. ¿Por qué crees que se eligió esa novela en los años 80 y se decidió que era imprescindible que todos la leyésemos? No tengo ni idea. No tengo ni idea y a veces me pregunto también yo por qué demonios se eligen determinadas obras para que las lean estudiantes muy jóvenes, que lo que van a hacer van a ser casi despreciar la literatura. Es decir, endiñar a un muchacho de 17 años
Tiempo de silencio, es casi un castigo, porque es una novela que cuesta leer, pero cuesta leer cuando uno ya es mayor y tiene el culo asentado, porque es una novela compleja, es una novela muy cuidada por Luis Martín Santos, es una novela incluso a veces farragosa. Las páginas que se dedica a describir Madrid, que son 5 o 6 páginas, carajo, merecen solamente eso, un texto aparte. No, es una novela complicada en su estructura literaria para diñársela a un jovencito de 17, 18 años. No sé por qué, si había algún ministro de Cultura entonces que era de San Sebastián o porque yo que sé por qué, no lo sé. Pero me parece que hay que enseñar a leer literatura con textos más suaves, más suaves, hay que endiñársela más suavemente al personal. Sin embargo, Jesús es una novela que quien entra en ella y no lo hace obligado, normalmente sale encantado, ¿no? Eso suele pasar con las novelas que inicialmente aparentan ser muy complejas. Y cuando uno coge el Ulises de Joyce, dice, vaya tomo de la Virgen, esto no es que lo saque adelante. Y cuando empiezas a leer el Ulises de Joyce, pues te va entusiasmando. Y terminas por hacerte con el texto siempre que tengas unas notas a pie de página que te aclaren algunas cosas. Como ocurre en las ediciones, por lo menos el Ulises que yo he leído, que es una edición crítica bien hecha, con notas a pie de página de José María Valverde. Eso suele pasar a veces, pasa incluso con el propio Quijote. El propio Quijote a veces, empezar a leer el Quijote, pues, carajo, un idioma en castellano que a veces te cuesta entender algunas expresiones, pero sin embargo cuando te vas introduciendo en la novela y en la dimensión más allá de la literatura que tiene, pues lógicamente te gusta y terminas por incluso leerla más de una vez, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Quijote o la novela de otras novelas de este tipo que hay, ¿no? Claro, también algo que suelen... ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, por favor, Ángel. Sí. Bueno, tampoco os peguéis ahora por hacer preguntas. Bueno, es que claro, estamos hablando de la novela. Yo he sido una profesora que con mis alumnas y alumnos hemos tenido que bregar con tiempo de silencio. Efectivamente es mejor Jack London, el colmillo tal, etcétera. Pero ahí hay gente a la que le llegaba. Le llegaba porque tenía una cultura o por lo que fuera, porque era una obra rara, difícil, pero claro, había unos ambientes y había unos personajes que te podían seducir. Era difícil para el profesor, pero era también difícil para los alumnos. Pero yo pienso que no se ha perdido todo, que hay gente que le quedó eso. Los alumnos seguramente se lo pasaban muy bien leyendo las páginas de los burdeles, entre otras, pero como anécdota. Es una buena novela para un profesor de literatura que quiera exprimir a los alumnos y les diga, buscad las metáforas, las sinécdoques, las perífrasis, todas estas cosas que se enseñan en la literatura teórica, pues el profesor dice al alumno, hay que buscar en el capítulo 7 a ver cuánta... Eso a veces al profesor también le podía gustar. Pero yo me alegro que lo que dices tú, como tu experiencia de profesora, que haya alumnos que a pesar de las dificultades objetivas que tiene la novela cuando cae en tus manos, pues sin embargo había alumnos que se entregaban a su lectura, lo hacían con cierto gusto y cierto entusiasmo, y esos serán lectores el día de mañana, sin duda alguna. Muchas gracias, Jesús, por la charla. Yo quería preguntarte sobre las influencias y precedentes de Martín Santos y en concreto de Tiempo de Silencio, y luego las influencias que ha tenido una novela tan realista en la literatura española, o sea, en los autores de hoy, e incluso, si pudiera ser, en otros sectores del arte. Porque como él era un hombre, pues parece ser como intelectual muy aficionado a distintas disciplinas artísticas, si también esta novela ha tenido influencia en el resto de disciplinas. Gracias. O se puede ser que haya tenido alguna influencia
En algunas otras disciplinas no lo sé, puede ser. En todo caso, lo que es verdad es que Tiempo de Silencio marca una línea de ruptura con lo que era el realismo de la novela y de la literatura española hasta ese momento. Y a partir de Luis Martín Santos se genera otro tipo de literatura, no menos realista, pero cuidando otros aspectos. Ya no es el costumbrismo de la novela realista anterior, no es el realismo costumbrista de Historia de una escalera de Boro Vallejo, sino que es otro tipo de realismo como Volver a esa región. Es otro tipo de novelistas los que aparecen y se van desarrollando, que es Juan Marsé, que es José Agustín Goitisolo, el propio Delibes, con otro estilo de literatura sin romper con la matriz de la que arrancan, que es ese realismo que te produce la sociedad en la que vives. Porque todos estos autores nacen en un determinado momento y escriben en un determinado momento de una España oscura, triste y gris. Y eso no lo pueden olvidar. No lo pueden olvidar los autores como no lo podemos olvidar los demás, que no hemos escrito un carajo. No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar haber visto al general Franco bajo palio. Eso no lo podemos olvidar. Eso forma parte de nuestras vivencias. Y eso lo hemos expresado de una forma o de otra. Lo hemos expresado diciendo algún taco, diciendo no sé qué, haciendo no sé cuál. Lo hemos expresado. Unos en literatura, otros en la política, otros de otra forma. Pero esa España que hemos vivido, en la que nos han educado, forma parte de nuestra esencia. Y nos ha costado quitarnos esa mugre mucho tiempo. Y nos sigue costando. Nos sigue costando. Esa es mi impresión, por lo menos. Una impresión muy subjetiva. Creo que todavía hay mugre que quitar. Gracias, Jesús. Da gusto oírte y sobre todo tratar de aprender. Pero por mí una pregunta para cambiar un poco el sentido. Toda esa tragedia que llevaba él dentro y que después ha transcrito, según lo que te hemos escuchado, ¿cómo trató? ¿Era gastrónomo? ¿Trató la gastronomía? Tiene que haber menciones en su vida donde hable de ello si es que lo era. Mi pregunta es, ¿era gastrónomo? ¿Escribió algo de gastronomía? Para paliar tanta tristeza, porque... Me imagino que después de vivir 13 años en San Sebastián, Yo he escrito, pues le gustaría comer, como actual que ha vivido una temporada en... Yo digo escribirlo, escribirlo. Pues no lo sé si habrá escrito cosas de gastronomía, seguramente no, pero tendría notas de cómo... Yo no sé si habrá escrito algo de gastronomía, pero que después de 13 años viviendo en San Sebastián le gustaba comer, seguro, vamos, eso no hay duda. Seguro. Además, es decir, él manejaba, vivía bien, era el jefe de los servicios psiquiátricos de la Diputación Provincial, pues vivía bien, su padre era general, algo le dejaría allí en la mesa, digo yo. Bueno. Y en las fotos se le ve que va cogiendo peso. Sí, era un poco dandy, se le ve en la foto que hay con Juan Benet, el día que se casa, con ese traje cruzado que habitualmente llevaba Luis Martín Santos, y Juan Benet, que es un poco más jovencito que él, pues se les ve a los dos de pipiolos, para que él se acababa de casar en los Jerónimos y Luis Martín Santos está allí de machaca con él, ¿no? Pero se les ve a los dos, que son dos pipiolos, bien trajeados, bien maquillados los dos en Madrid. Dice Vilamatas, no lo he dicho en la conferencia porque no me parecía que para el público a lo mejor era un poco arriesgado, pero dice Vilamatas que cuando se reunían en el Café Gijón, después de haber hablado de Faulkner, de Proust, de Joyce, de todo el que pasaba por allí, se iban de putas. No lo he querido decir porque, en fin, aquí en el Ateneo es una cosa que tenéis más respeto. Pero lo cuento como anécdota. Que lo cuenta Vilamatas, no lo cuenta cualquiera. Bueno, yo creo que pregúntenle que nos va a contar más cosas, ¿eh? O sea que... Es un personaje muy atractivo porque, claro, se reúnen en él, confluyen en él muchas circunstancias. Es decir, claro, para mí, por ejemplo, el que fuera un hombre del PSOE en aquellos momentos, pues es un plus para interesarme por él. Pero claro,
en el PSOE eran, no sé, en total los que habría en España, 33 habría, o 38 como mucho. Había en Bilbao estaba Rubial, en San Sebastián Luis Martín Santos y otros dos, y en Vitoria estaba Jordi Amat. Es decir, era un poco lo que había, ¿no? Además de eso, era un psiquiatra enamorado de su profesión, que le gustaba fundamentalmente aquello que procedía de la psiquiatría alemana. No le gustaba el ámbito que procedía del mundo anglosajón, eso no le gustaba. Le gustaba más el ámbito que procedía de Centro Europa, fundamentalmente de Alemania. Y después es un literato que triunfa con su primera novela, con Tiempo de silencio. Claro, cuando él se la da, él entrega el primer borrador a Carlos Barral, al que había conocido un poco de pasada en Alemania un día, pues como yo he conocido a Carlos Barral también de casualidad, bueno, pues él le había conocido por casualidad a Carlos Barral. Y en San Sebastián, un día que había ido Carlos Barral, no sé a qué carajo habría ido, pues le invita a Luis Martín Santos y le entrega el primer borrador de la novela. Y Carlos Barral se lo lleva y se lo da a su machaca de confianza, que era Castellet, para que, oye, mira a ver esto que me han dado. Y es cuando Castellet dice, esta es una gran novela. Aprovecha Carlos Barral, que tenía ojo de editor y además cuenta bancaria, y dice, coño, esto hay que venderlo en el extranjero. Y rápidamente se pone en contacto con Einaudi en Italia, con no sé quién en Francia, para vender Tiempo de silencio. Y se lo dice a Luis Martín Santos, esto es un éxito, y además va a ser un éxito en Europa. Y efectivamente así fue. Bueno, lo someten a la censura. Los de la censura sabían, es verdad que sabían leer y escribir, pero pensar poco. Sabían leer y escribir, les habían enseñado, eran gente fina, algunos curas, es decir, esto lo sabían hacer, pero no sabían pensar, y por eso se la colaban. Pero no solamente se la coló Luis Martín Santos, muchos otros se la colaron en la censura. Pero claro, escribir en metáfora y en no sé qué estilo, pues los de la censura decían, esto no, coño. No. Lo que entendían los de la censura era si se metía con el régimen, si decían tacos, si hablaba de burdeles, de putas, esto sí lo entendían. Y esto, tachado, esto no procede. Para lo demás, pues pertenecía al mundo angelical. Esto son cosas de estos escritores de ahora, ¿no? Y por eso se la colaban a la censura y se la colaron, hombre, menos 20 páginas, ¿eh? Tampoco es moco de pavo, pero bueno. ¿Cuáles eran esas páginas que...? No tengo ahora, no lo sé, pero no se ha publicado. él sí lo sabía, él se lo sabía porque además algunos amigos que compraban la novela entonces, que se había publicado, como eran de su confianza, les daba cicloestilo, no sé cómo carajo lo tendría, les daba las páginas que faltaban, les daba una carpetilla. Eso lo cuentan algunos, ¿no? Lo que sí es curioso es cuando le describes el carácter, parece un poco difícil, ¿no? Sí, porque, hombre, lógicamente yo por lo que he leído, era el primero de la clase, un estudiante ejemplar, premio extraordinario fin de carrera, se doctora cuando le toca, con independencia de que fueran de farra con sus amigos, tomaran coñac y no sé qué, y se fueran de putas, con independencia de eso. Era un muchacho ejemplar, disciplinado, estudiaba cuando había que estudiar, sobresaliente. Entonces, claro, eso le daba un carácter frente a los demás de cierta pose. Y por eso miraba un poco de perfil a veces, ¿no? Pero, bueno, era así. Pero buena gente debía de ser, ¿eh? Porque para un Gil de Viedma, que también es un tipo raro, diga que Luis Martín Santos era un tipo jonudo, claro, debía de serlo. ¿Por qué se hace socialista? ¿Por el rechazo por lo que representó su padre o tuvo contactos a determinada edad? ¿Por qué? ¿Por qué uno se hace X? Pues nunca se sabe. Es decir, seguramente influyó tener un padre autoritario, pues a él no le debía de gustar mucho, porque también era un poco cascarrabia, le gustaba hacer su vida y tal. Entonces tener un padre general que había sido militar con muchos honores y tal, pues no debía de gustarle mucho. Algunas relaciones personales que él tenía con Benet, con algunos de San Sebastián, con Machín Barrena, con algunos otros por ahí debió de andar el que él diera el paso de
dónde hay que apuntarse en el PSOE. Y se apuntó. No habría mucha ventanilla, pero alguna habría, y se apuntó. Fue a través de Amat, concretamente, cuando él llega al PSOE. Y él asiste a uno de los congresos de Toulouse, bastante antes de que asistan después Alfonso Guerra y Felipe González y Chiqui Venegas y compañía, ¿no? Luis Martín Santos es una generación bastante anterior, ¿eh? Y yo creo que todo eso, y viendo el ambiente putre de España en general, oscuro y gris, pues termina por pensar que, coño, él ha estado en Alemania, ha visto cómo después de la guerra Alemania ha resurgido, se ha reconstruido. Eso también influye para pensar, ¿por qué no hemos hecho esto con nosotros aquí en España? Y nos hemos quitado, nos hemos despejado, o despojado, mejor dicho, de algunas de estas cosas que tenemos, de estas sotanas que brillan por ahí, ¿eh? Y nos hemos modernizado un poco. Quizá lo pensó también, ¿eh? Y se hizo socialista. La verdad es que entonces lo que generalmente hacía el personal era apuntarse al PC. Era el partido que estaba incrustado en la sociedad en todos los sectores. Y por eso los socialistas eran pocos. Porque además el estilo de organización era muy diferente. La clandestinidad se vivía de forma muy diferente en el PC que al PSOE, de forma muy diferente. Y así como del PC había mucha gente, pues del PSOE no había muchos. Pero Luis Martín Santos fue de los que se hizo del PSOE. Quizá también por llevar la contraria, ¿eh? Porque él fue amigo de Mújica. Y Mújica entonces ya no sé si habría dado el paso ya al PSOE. Pero Mújica, Enrique empieza en el PC, ¿eh? Es muy amigo de Jorge Semprún. Has incidido mucho, Jesús, en esa amistad y en esa relación con Benet. Bueno, yo creo que comparándoles un poquito, Luis Martín Santos, aunque tiene la misma preocupación retórica, es algo más realista. ¿Tú crees que si hubiera continuado, si hubiera podido seguir su carrera literaria, habría tenido una evolución quizá diferente a la de Benet? Por ejemplo, lo he pensado muchas veces con García Lorca. Es decir, ¿qué hubiera dado de sí García Lorca si no lo hubieran fusilado? Es decir, cuando muere García Lorca, tiene prácticamente lo que un autor puede publicar y escribir en su vida. Sin embargo, cuando le asesinan a Lorca es muy joven. ¿Qué hubiera dado de sí? Es una incógnita que nadie puede descifrar. ¿Qué hubiera dado de sí Luis Martín Santos, que tenía en la cabeza esa trilogía de Tiempo de silencio, Tiempo de destrucción, Tiempo, y no hay tercera parte? La segunda está incompleta. ¿Qué hubiera dado de sí? Pues hubiera dado de sí lo que hubieran dado de sí pues Benet, o Marcé, o Sánchez Ferlosio. No sé, hubiera sido una persona ya madura y hubiera escrito una columna en El País, estas cosas. ¿Eh? Digo yo. ¿Eh? Solo comentar que en aquel momento la psiquiatría se vendía en el Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría, Alemania y en general la medicina toda. Digamos, el conocimiento anglosajón de la medicina traspasó fronteras ya pasados esos años y él fue a donde tenía que ir. No, yo solo quería hacer una pregunta sobre el título de la segunda novela, porque la primera novela efectivamente está muy bien definida. Yo no sabía que se había definido así, como Tiempo de destrucción, o novela de destrucción, llamémoslo como queramos. Se eligió entre esa, llamémosle, recomposición de la segunda novela, ese título por esa razón, o es que, porque claro, yo la segunda novela no la leí, siento no haberlo hecho para poderlo, digamos, fundamentar, pero me llama la atención que una novela que sí conozco de destrucción y que además se definió como de destrucción, se elija ese título para la segunda, sin conocer el final. No lo sé, me preguntas algo que no te sé responder. Es decir, él escribe Tiempo de silencio y los que han estudiado Tiempo de silencio son los que han definido también un poco por qué Tiempo de silencio. Es decir, ¿por qué silencio? Ese tiempo de silencio
que es un tiempo de silencio que está presente en la vida española. Y ese presente en la vida española, Luis Martín Santos lo resume en su novela, a través de una ciudad tan emblemática como es Madrid. Un Madrid galdosiano, pero un Madrid que está empezando a revivir después de la Guerra Civil. Es un país, una ciudad de muchas chabolas, con un centro machacado por las bombas. Es decir, ese silencio que se respira en España es lo que él transmite en su novela. La segunda, Tiempo de destrucción, es una novela que tiene otra dimensión, donde es un tiempo de destrucción que es la destrucción del personaje. ¿Por qué ese personaje al final termina derrumbándose? Quizá la deducción es porque se puede trasladar o traslucir que es por un desengaño amoroso, pero no queda claro, porque como la novela no está completa, no queda claro. Pero es verdad que la simbología de los títulos responde a realidades que aparecen en los libros. Tiempo de silencio responde a una realidad que el autor vive en ese Madrid galdosiano, y Tiempo de destrucción es otra novela de otro tipo, más ambientada, ya no está ambientada en Madrid, está ambientada en otras zonas. Él recoge el ambiente que él ha vivido en la provincia de Salamanca y lo traslada a partir de un juez en Tolosa que se derrumba por unas causas que aparecen o se vislumbran en la novela. Y por eso es Tiempo de destrucción, digo yo. Estoy aquí yo vacilando algo un poco, no lo sé. Pues vamos a acabar ya. Muy bien. Ya es hora de cerrar. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por su atención y por favor un aplauso para Jesús. Ya está.